El pastel lo llevó a la cárcel. La pastelería es el negocio de mi familia. Mis bisabuelos montaron nuestra pastelería y ha sido muy tradicional de generación en generación. Ahora mis hijos también trabajan conmigo en la pastelería. Manejamos una línea industrial de pan que vendemos de tienda a tienda. Mi hijo menor es quien está encargado de hacer las entregas. Él nos encarga de manejar el camión. Sin embargo, si algo aprendimos de mis abuelos y mis padres es que debemos atender muy bien a nuestros clientes y debemos hacerlo personalmente. Así ellos están conformes y nosotros podemos solucionar cualquier inconveniente que se presente pronto. Es por ello que uno de nosotros siempre atiende personalmente a los clientes. Los fines de semana no se entrega pan. El camión de la pastelería se usa exclusivamente para las entregas de los pasteles que nos encargan para pequeños y grandes eventos. Algunos de estos se realizan a las afueras de la ciudad, en fincas o haciendas de los mismos dueños del evento, no solo en casas de banquetes. Y ese es el caso de esta historia. Ese sábado envié a mi hijo a entregar el pastel a una hacienda donde sería una fiesta de matrimonio. Era un evento bastante grande. Mi hijo fue temprano a hacer la entrega del pastel, de tal manera que cuando llegaran los invitados ya estuviera todo listo. Sin embargo, era la última entrega que tenía programada para ese día. Es por eso que mi hijo hacía rato había salido de la pastelería a hacer otras entregas y después de instalar el pastel pidió que le prestaran el baño. Él ingresó al baño que estaba junto al salón y salió rápidamente. Después llegó a la pastelería y me dijo que todo había transcurrido con normalidad e ingresó a terminar sus actividades. Lo que no se imaginan es que al cabo de más o menos 3 horas llegan a mi pastelería los que pidieron el pastel junto con la policía a acusar a mi hijo que cuando él entró al baño ingresó hasta la habitación principal y se había robado un dinero y unas joyas. Créanme, no es porque sea mi hijo, pero él no se robó absolutamente nada. Él es completamente inocente. Es más, el baño que le prestaron es el que estaba ahí junto al salón del evento y la habitación principal estaba muy lejos. Yo lo defendí diciendo que podían pasar a revisar todo lo que necesitaran y no tendrían que traer ninguna orden. Les dije que él llegó y no había salido a ningún otro lado, así que podrían registrar todo y no encontrarían nada. Además, les dije que cómo sabían si era mi hijo. Si en ese evento habían muchas personas, los invitados y gente de otras empresas con quienes contrataron el trago, la comida, la música, cualquiera de ellos pudo haber sido. Entonces, ¿por qué lo acusaban a él que solo entró unos pocos minutos? O si es que tenían cámaras con las que pudieran inculparlo. Pero nada valió. Ellos culparon a mi hijo y se lo llevaron como sospechoso. Aunque revisaron todo, no solamente en la pastelería, sino en nuestra casa, y obviamente no encontraron nada, ellos insistían en que mi hijo habría escondido todo lo que se robó en otro lugar. Así mi historia se convierte en una gran tragedia. La familia dueña de la casa son unas personas muy influyentes de la ciudad y se encargaron de irse en contra de mi hijo. Y más rápido de lo que nos imaginamos, lo llevaron del calabozo de la estación de policía a la cárcel. Haré una pausa en este drama pastelero para enviar el saludo a Lucía Herrera Ocaña, Miriam Zavala Soriano y Tatiana Osorio. Les envío un fuerte abrazo. Y la historia sigue así. Uno cree que solamente con ser honesto es suficiente para que toda la gente lo vea de la misma manera. Sin embargo, en situaciones como esta, se da uno cuenta que la honestidad no es tan fácil de comprobar. Me tocó gastar una buena parte de mi dinero para contratar un bufete de abogados bastante costoso y poder pelear la demanda que pusieron en contra de mi hijo, mientras esperaba que le hicieran el juicio. Se fueron pasando los meses, cada vez era más difícil la situación. Era muy duro verlo encerrado, sin libertad y soportando cada cosa horrible que le pasó en ese lugar. Las influencias valían más que el mismo dinero. Y es que nosotros sí teníamos algo de dinero. Sin embargo, solo era una empresa familiar y los que lo estaban acusando eran personas millonarias que se codeaban incluso con políticos y demás. Cada día tenía que gastar más dinero, pero no podía dejar a mi hijo encerrado allí. Yo sabía que él era inocente y encontraría la forma que se probara. Mientras tanto,
Nos vimos sumergidos en una dura batalla y la pastelería entró en una crisis como la que nunca se había presentado a lo largo de toda su historia. Aunque me costó mucho dinero, después de una investigación exhaustiva, los abogados que contraté se fueron buscando un anillo poco común que estaba entre lo robado. Era una reliquia traída del extranjero. Fueron a buscarlo por las casas de empeño y prenderías de la ciudad. Y en una de estas encontraron no solo el anillo, sino otras de las joyas robadas. Con el video de seguridad y la factura de empeño, se pudo saber que el empleado de confianza de esa casa, de los dueños del evento, es quien se había robado todo. Y él mismo es quien avisó que supuestamente mi hijo había ingresado a la habitación. Mejor dicho, él es quien lo incriminó. Así la pesadilla llegó a su fin. El juez dictó la inocencia de mi hijo. Afortunadamente mi hijo salió libre de una vez, pero perdió 1 año de su vida allí en la cárcel, donde tuvo que soportar muchas cosas horribles. Después interpusimos una demanda por daños y perjuicios, la cual todavía no ha salido a nuestro favor. Además, ni con todo el dinero le regresarán a mi hijo el tiempo perdido y todo lo que le tocó soportar allí privado de su libertad. Además, con las influencias que tiene esa gente, no sé si esa demanda saldrá algún día. Me da mucha tristeza contar mi historia. Sin embargo, he escuchado muchas de sus historias donde dicen que van a las casas a instalar los pasteles y no quisiera que a nadie más le pase esto. Desde ese día nos quedó de experiencia que cuando el evento es en una casa, entregamos el pastel en la puerta. No importa lo grande que sea, no ingresamos. Así evitamos este tipo de problemas y confusiones. Queridas seguidoras y seguidores, hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. La honradez es un regalo caro, así que no lo esperemos de la gente barata.